Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Coliseo Deportivo, el programa en el que conversamos con destacados deportistas nacionales. En el capítulo de hoy día hablaremos con el rugbyista Agustín Lynch, que se encuentra ahora actualmente jugando en el equipo de los All Gaps y quienes se están preparando en este momento para un torneo que se viene que es muy importante y que está muy próximo a acercarse. Esto sería en el mes de abril. Pero antes de seguir y empezar con el capítulo de hoy día, no quería seguir sin agradecerle a quien hace esto posible. G-Sports, organización de ligas y eventos deportivos, venta de artículos, elaboración de planes estratégicos e instituciones deportivas, gestión, marketing, liderazgo y trabajo en equipo. G-Sports, contáctalos en www.gsports.cl o al más 569-7107-2995. Bueno, vamos a hablar un poco del invitado que tenemos hoy en día. Nuestro entrevistado ya jugando muchos años rugby. La verdad es que partió como a eso de primero básico a jugar. Hoy en día ya tiene 21 años de edad. Junto a su equipo se encuentra entrenando para los próximos torneos y el que se viene ahora, que es el más importante, el torneo Arusa, que es uno de los torneos, como digo, más famosos de nuestro país, ya que estamos hablando ni nada más ni nada menos de el mismísimo torneo que se realiza por la Asociación de Rugby de Santiago, en los cuales los All Gaps ya se encuentran claramente que están en segunda división, ahí entrenando y preparándose con todo para este torneo. Así que sin nada más ni nada menos y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Agustín Lynch para poder hablar con él de su vida tanto personal como deportiva. Hola, hola, ¿cómo Bueno, están? Agustín, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Agustín? Todo bien, todo bien. Muy feliz de estar acá. Qué bueno, no, nosotros felices de que nos esté acompañando hoy día en el capítulo. Así que, bueno, mira, claramente vamos a hablar del rugby en general, vamos a tocar temas del rugby en Chile completamente, pero quiero partir hablando un poco de ti y en el fondo que nos cuentes un poco tu vida y cómo parte el rugby contigo. Dentro de las primeras preguntas en el fondo que tengo escrita acá y que te quiero hacer es ¿cuánto tiempo llevas jugando rugby y en el fondo qué fue lo que te motivó a entrenar el deporte? Bueno, como tú bien dijiste, yo partí en primero básico jugando el deporte. Yo tenía 6 años y en mi colegio siempre se ha jugado el rugby. Es uno de los deportes que uno puede elegir finalmente y más que todo en realidad obligación en cierta parte del año. Está dividido entre fútbol, atletismo y rugby. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado el rugby, todo parte de mi hermano en realidad, que practicaba el deporte antes que yo en el colegio. Y el deporte lo encontré muy choro, la dinámica que tiene y la forma en que se entrena. Y bueno, también combinado con que mi hermano me impulsó un poco, estábamos los dos juntos en el club, que es hoy en día es de exalumnos más que todo, pero en su momento solo existía la juvenil, entonces era un club más para alumnos del colegio que ayudaba a, por decirlo de una manera, darle más horas a los jugadores y darle más estímulos de rugby, cosa de que se pudiera mejorar e incentivar el deporte. Vale, Eh, perfecto. y bueno, ya toda mi vida jugando rugby, la verdad, desde los 6 años solo tuve un break, que fue en octavo básico, que ya estaba un poco saturado el deporte. Y de ahí volví nuevamente al deporte y con muchas más ganas eh, para seguir dándole a este deporte que me encanta en realidad. Claro, buenísimo. Sí, de hecho, de lo mismo quería hablar, el hecho de tener una trayectoria tan larga, o sea, de partir desde, estamos hablando, 6 años, o aproximadamente, el empezar el deporte ya hoy día con la edad que tiene y con la experiencia que has tenido, quería saber cuál considerarías tú que ha sido como el mayor logro en tu carrera como rugbyista hasta el momento. Bueno, yo cuando volví, justamente octavo, empecé también una especie de transformación física, me empecé a enfocar más en mi alimentación, en mi manera de entrenar y empecé a tener un cambio físico bastante importante desde octavo en adelante, que este cambio físico también se dio a notar no solo para mis cercanos, sino que para la gente que le importaba, los que jugaban este deporte, que en este caso eran los observadores tanto de la selección nacional como los del torneo de Arusa. Arusa, si bien es la Asociación de Santiago, de Rugby de Santiago, también posee un equipo que seleccionan en base a jugadores que no pertenecen a la selección nacional de rugby, pero que tampoco, o sea, que entrenan en clubes, por decirlo de una manera. Son como un equipo que finalmente se ocupa para competir contra otras asociaciones de Chile, que son la del sur, la de la costa y la del norte. Y se generan unas cosas que se llaman CEFAR y que son competencias entre estos equipos. Y bueno, yo en primero medio fui citado a una selección de este equipo de Arusa, donde fui en septiembre, si no me equivoco, a probarme.
y lamentablemente no quedé, éramos cerca de 120, 130 jugadores, quedaron cerca de 20 y ellos continuaron entrenando dentro de la selección Arusa. Ya. Posteriormente, en segundo medio, fui llamado a probarme a la selección nacional y en esta sí quedé, más que todo porque en ese momento físicamente estaba mucho más apto que la gran mayoría de mis compañeros, era más alto y poseía más fuerza que el resto, pero que me ayudó mucho a darme ese empujón que necesitaba a realmente tomarme un poco más en serio el deporte. Y ese diría yo que ha sido mi mayor logro. Sí, y de hecho, claro, bueno, está el mayor logro, que como tú hablabas y nos comentaba un poco, que viene esto también de todo lo que fue lo de Arusa y eso, pero también en esta trayectoria que es muy larga, claramente también hay momentos muy desafiantes. Entonces, por lo mismo, también quería saber, si bien está el mayor logro, también cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera deportiva. Mira, la verdad, yo te diría que cuando yo estaba en el colegio jugando rugby, tenía un poco más de libertad, si bien el colegio es bien estructurado con lo horario, no es tan exigente como en la universidad. Entonces yo tenía un poco más de libertad realmente poder llevar las dos cosas a cabo. Pero cuando yo, bueno, no lo he dicho todavía, pero yo en cuarto medio paré de entrenar rugby, me salí de la selección voluntariamente, dado que tenía que dar la PSU, PDT en ese momento y quería focalizarme realmente en en entrar a la universidad y a la carrera que quería, que en este caso es comercial en la Cato, por lo tanto necesitaba un puntaje para poder lograr, entonces necesitaba enfocarme de lleno y preferí dar un lado en la selección y enfocarme full en los estudios. Y bueno, en primero de la universidad me encontré con un compañero que estaba en la selección y me incitó a que volviera a la selección, a que hablara con mi profesor en ese momento, o ex profesor en ese momento, que está entrando a la selección, y que me probara. Lo cual hice, hablé con él y nuevamente volví a la selección nacional. Y bueno, en este periodo tenía que llevar la universidad, que en este caso era lo mismo que todo el resto de mis compañeros, porque no pude tomar menos ramos, porque me metí ya habiendo tomado los ramos. Entonces la exigencia no era baja y además estábamos entrenando entre 4 a 5 veces a la semana, cerca de 5 horas, lo cual, claro, la combinación de las dos cosas y mantener también los entrenamientos en el club, que es fundamental y obligatorio cuando uno es seleccionado nacional, se complicaba bastante. O sea, ese yo creo que fue el periodo más duro que he tenido, si bien más entretenido, porque hacía mucho rugby, es algún deporte que me encanta. Muchas veces me quedaba dormido en clase, muchas veces me despertaba muerto y claro, era muy difícil llevar esa vida. Claro, sí, y de hecho tengo una pregunta que va con respecto a eso, porque claramente, bueno, tuviste que salir de la selección por el tema de que tenías que estudiar para la PSU y todo, y hoy día sí te encuentras entrenando en el equipo de los All Gaps, entonces, básicamente saber cómo equilibras hoy en día, después de haber pasado por todos estos momentos de salir, de entrar en lo que es el deporte, cómo equilibras tu vida personal con las exigencias del rugby al final y los entrenamientos y todo lo que conlleva, en el fondo, prepararse para un torneo y eso. Mira, la verdad, hoy en día el rugby, bueno, yo entreno actualmente martes, miércoles y jueves, desde más o menos las 8 hasta las 10:30, Ujú. lo cual no es poco, o sea, dentro de todo entrenamos más que la normalidad de los clubes, que es 2 veces a la semana, pero completamente feliz de hacerlo y es algo que me ayuda bastante en periodos, por ejemplo, de estrés, por ejemplo, de universidad, a sacarme un poco la cabeza lo que es la universidad. O sea, entrenar el deporte que me gusta finalmente y más que todo con la gente que uno le gusta, porque finalmente esa es la gracia del club, uno está con la gente que realmente le gusta estar y entrenar. Entonces uno va realmente a desestresarse y a sacarse la cabeza a la universidad. Es muy distinta a la selección en ese sentido porque la selección es muy competitiva. Entonces uno sigue compitiendo y Mm. sigue siendo una pelea constante como lo es en la universidad por pasar ramos, porque no te vaya mal. Bueno, la selección es lo mismo. El club es un poco más distinto, es un poco más hobby, por decirlo de una manera. ¿Y cómo lo llevo? Bueno, mantener la constancia entrenando en el club. En el momento en que uno para de mirar el club como algo obligatorio, le empieza a dar lata a veces ir a entrenar, a veces no tiene ganas y simplemente no va. Y eso siento yo que hay que intentar evitarlo. Siempre hay que tener esas ganas y ir aunque uno no quiera, porque es la manera de crecer y es la manera de ser mejor rugbyista. Y bueno, saber organizarse es lo más importante, o sea, poder tener los horarios claros. Yo, aparte de entrenar en mi club, soy entrenador de juveniles, o sea, trabajo en el club también. Entonces, también me tomo un poco más de tiempo en ese sentido, pero también es algo que me encanta hacer. Entonces, organizando bien los tiempos y estudiando cuando uno tiene que estudiar, yo creo que se puede llevar a cabo.
Perfecto, súper. Oye, quería tocar un punto importante, que bueno, que de hecho creo que lo más importante es lo que vamos a llevar a la entrevista, que es el torneo bueno que se viene ahora pronto, que es el torneo Arusa, que es de la Asociación de Rugby de Santiago. Sabemos que uno de los torneos más famosos en el fondo que hay actualmente en el deporte del rugby. Por lo mismo queríamos que nos comentara un poco cómo fue la experiencia de haber participado el año pasado en el torneo, eh, tanto a nivel personal como equipo. ¿Cuál fueron los resultados? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Quedaste contento? Que nos cuente un poco la experiencia completa. Bueno, mira, la verdad, el torneo es interesante, estamos en segunda división, hay equipos con mucha competencia y nos compiten mucho en ese sentido. Nosotros, si bien estamos en segunda división, somos uno de los clubes más jóvenes en estar en segunda división. Muchos de los clubes que pertenecen a nuestra división llevan más de 10 años, más de 15 años, teniendo una adulta competente y que realmente pueda entrenar constantemente. Nosotros llevamos cerca de 5 o 6 años recién, entonces somos un club en formación y en construcción. Dicho eso, la verdad es que muy feliz con la temporada pasada. Nosotros ya llevamos, este va a ser nuestro tercer año, eh, perdón, cuarto año en segunda división. Nosotros cuando subimos a segunda división tuvimos una muy buena división, pero lamentablemente muchos de los jugadores que teníamos en ese momento, por estudio, por trabajo, tuvieron que salirse del club y quedamos con una cantidad de jugadores muy jóvenes que venían de abajo, de las juveniles, y que obviamente había que darle un poco de ruedo, en eso yo me incluyo también. Eh, entonces había que agarrar un poco de experiencia en lo que es el rugby adulto, porque no se compara mucho con lo que es juvenil. Hay un ritmo y una fuerza muy distinta al meterle mucho más gimnasio, mucho más peso y muchos más años de entrenamiento. Entonces se juega de una distinta manera y hay que acostumbrarse a eso. Por lo que el próximo año, justamente cuando subimos a segunda, el segundo año en segunda división, nos fue bastante mal. Además, estuvimos cerca del descenso nuevamente a tercera división. Teníamos que jugar un triangular que finalmente no se pudo jugar, dado que había un problema en que en segunda división había 9 en vez de 10 equipos, que es lo que debería haber. Por lo tanto, en vez de jugar el descenso, simplemente nos dejaron arriba, por decirlo de manera rápida. Ujú. Y claro, en ese momento nos enfocamos bastante en mejorar. Definitivamente queríamos quedarnos en segunda división y siento que nos merecemos más. Tenemos las ganas, tenemos la convicción y si bien somos un club chico que recién está empezando, creo que lo que más nos representa es que nos gusta tener ganas y mucha convicción al momento de ir para adelante. O sea, no, es algo que siempre ha estado dentro de nosotros y sobre todo nuestro entrenador, que es Miguel, también es su mentalidad, si para adelante, no pase lo que pase. Y justamente el año pasado, que ya fue el tercer año, nos fue mucho mejor. Estuvimos cerca de pelear una semifinal en el torneo. Lamentablemente no se pudo en el último partido que teníamos que ganar. Pero si lo hubiéramos logrado, habríamos quedado dentro de la semifinal, que ese es justamente el objetivo de este año. Poder quedar entre los Perfecto. mejores 4 de los 10 equipos que hay en el torneo para intentar llegar a primera división, que es el objetivo. Claro, genial. De hecho, en ese mismo punto quería quedarme y tocarlo, que en el fondo tú dices que ese es el objetivo que tienen ahora, llegar a semifinal, que el año pasado no pudieron hacerlo. Y por lo mismo quería hablar de las conclusiones que sacaron del torneo pasado. En el fondo, como equipo, cuáles fueron las conclusiones que sacaron tras ese torneo y cómo lo están llevando ahora en los entrenamientos para poder llegar a ese objetivo que finalmente sí pasar a semifinal y bueno, llevarse la victoria del torneo completo al final. Eh, Mira, el año pasado, bueno, antepasado en realidad, como te dije, nosotros teníamos jugadores muy nuevos que le empezamos a dar experiencia. Yo diría que ese año que nos fue mal fue un año de aprender. Tuvimos Ujú. mucha inconsistencia, por ejemplo, en verano del primer año, justo pasando al año malo, por decirlo de una manera, nos decidimos tomar vacaciones bastante largas, cosa que fue un grave error. En base a eso aprendimos que de ahora en adelante no hemos tenido casi vacaciones y nos mantenemos constantemente entrenando, intentando mejorar. Le hemos dado un enfoque distinto a intentar crear una identidad de equipo. Siento que en el rugby eso es muy importante y cada equipo tiene su propia identidad y una manera en la que juegan y son reconocidos por eso. Y siento que para que un equipo crezca de manera rápida y buena, necesita tener una identidad. Es súper importante. Nosotros poco a poco nos hemos ido forjando esa identidad en base bueno, en el rugby hay una formación que se llama el Scrum, a ir mejorando esta formación fija y entrenándola mucho, y en base a eso ir generando nuestra propia identidad. Y bueno, también de mano de eso, como te dije delante, es tener las ganas
de llevar esto adelante, de llamar al compañero, por ejemplo, que no está entrenando, de molestar al compañero que está viniendo poco y de empezar a motivarlos a que empiecen a venir a entrenar más, que finalmente si uno entrena, mejora. Y es el único ingrediente acá que existe para realmente poder llegar arriba, que es lo que todo club que no está en primera división quiere. Es en base a entrenar constantemente y dándole siempre el máximo esfuerzo. Buenísimo. Oye, sí, de hecho, el entrenar, bueno, harto ahora que se mantienen activamente entrenando para no perder un poco esa racha, ese momento, ponte tú, de haberse tomado esas vacaciones largas, tal vez fue un error, que como ustedes lo dicen, y hoy en día aprenden de eso y van en el fondo sacando adelante lo mejor de lo mejor para poder llegar a tener los mejores resultados. Por lo mismo, dentro de claramente están los entrenamientos, hay momentos donde se tienen victorias, se pasan por distintas rachas, como tú lo mencionabas anteriormente. Y por lo mismo, quería saber, en base a tu perspectiva, ¿cuál crees que es las características más importantes que se tiene que tener en el deporte para poder llevar a cabo un buen partido de rugby y salir victorioso y de una buena forma? La característica, pero que no puede faltar. Es muy buena tu pregunta. La verdad es que en el rugby eh, pasa mucho que el juego mental es muy clave. Muchas veces, te voy a poner un ejemplo, uno bueno, un deporte de contacto, muchas veces, a veces uno tiene la confianza de que agarrando un balón y ir a chocar al jugador opuesto, lo va a pasar por encima. Y a veces totalmente lo contrario. A veces uno nunca se espera que quizá una persona que mida 20 centímetros menos o que pese 20 kilos menos te agarre y te lleve 3 metros para atrás, que pasa constantemente en el rugby. A veces hay sorpresas que uno no se espera encontrar. Y estas sorpresas muchas veces frustran. Y en la cancha uno constantemente se encuentra con estas sorpresas, constantemente está viendo cosas que uno no se esperaría, por decirlo de una manera, y uno tiene que aprender a lidiar con esta frustración de manera que el equipo no se vaya para abajo. Si bien son 15 jugadores por lado en cancha, un jugador hace totalmente la diferencia. Y muchas veces los jugadores que realmente ponen al equipo adelante son uno o dos por partido, que fueron los que se levantaron con el pie derecho y realmente pueden hacer acciones cambiantes. Y esos jugadores, si logran realmente mantener esa actitud por todo el partido, finalmente son los jugadores bueno, en realidad los jugadores que logran cambiar o pueden modificar el resultado de un partido. Uno puede ir perdiendo, pero con la convicción y la mentalidad eh, puede terminar remontando un partido. Y es muy típico en realidad, pasa mucho. Yo diría que lo más importante, o de las dos cosas más importantes, son la constancia y la convicción. O sea, por decir yo me mantengo siempre convicto de que voy a ganar sin importar lo que pase y voy a mantenerme yendo para adelante sin importar lo que pase. Y lo otro es aprender a manejar la frustración. Es otra cosa que es súper importante en el rugby. Oye, sí, hay una pregunta que tengo muy importante, pero antes de seguir con la entrevista, no quiero seguir sin antes agradecer a nuestro auspiciador y quien hace esto posible, que es G-Sports, organización de liga y eventos deportivos, venta de artículos, elaboración de planes estratégicos e instituciones deportivas, gestión, marketing, liderazgo y trabajo en equipo. G-Sports. Contáctalos en www.gsports.cl o al más 569-7107-2995. Bueno, siguiendo con la entrevista un poco, Agustín, quería tocar un punto clave. Vamos a volver un poco a lo que es el deporte, pero en el ámbito personal. Y como tú decías, igual el tema de, bueno, de la constancia, de manejar la frustración, de todas esas características que sí o sí uno tiene que tener en el rugby para poder llevarlo bien y llevarlo a cabo y que en el fondo no te consuma el rugby, el deporte, que son cosas súper importantes. Pero hay algo que personalmente me gustaría saber y es tú, cómo te preparas al final físicamente y mentalmente antes de un partido importante de rugby. Eh, bueno, físicamente, en el periodo anual, cuando uno entrena, está la pretemporada, o sea, la pretemporada, la temporada y la postemporada. Hablando del torneo justamente. La pretemporada siempre se ha tomado, y parte de la postemporada también, como periodo de crecimiento. Es físicamente, hablando más que mental y técnicamente, es prioridad física. En ese periodo, dado que no hay carga, como son los partidos son una gran carga física, entonces es complicado poder realmente llevar un crecimiento constante físico porque el cuerpo vive muy cargado. Entonces lo que se hace es que en pretemporada y postemporada se empiezan los periodos de crecimiento. Son periodos
de mucha carga física, pero de pesas, con el objetivo de crecer y con el objetivo finalmente de prepararte lo mejor posible para poder llegar a una temporada físicamente apto. Luego, durante la temporada, en términos físicos, se relaja un poco las cargas porque empieza el rugby y el rugby ya es demandante. Entonces, para evitar lesiones y tanta carga en el cuerpo, se realiza como una mantención, por decirlo de una manera, de lo conseguido en la post y pretemporada, hablando físicamente. Perfecto. Esto con el fin de no perder, obviamente, todo el progreso que conseguiste y también de poder rendir al máximo posible. Y bueno, en el rugby no todo es músculo, si no todos serían fisicoculturistas, también es súper importante la agilidad, la explosividad, y todo esto se consigue a través de ejercicios que muchas veces en otros deportes, quizá como el fisicoculturismo, deportes en los que no se realiza correr o cosas así, no se entrenan, que son los pliométricos, que son ejercicios excéntricos, que buscan finalmente fortalecer a veces músculos que uno generalmente no fortalece tanto, como el aductor, como el glúteo a veces, o pequeños músculos que uno generalmente no entrena. Y Sí, bueno, los pliométricos son justamente para conseguir esa explosividad y esa agilidad que uno necesita en la cancha. Y perfecto. mentalmente es muy importante, muchos clubes tienen psicólogo deportivo, nosotros actualmente poseemos un psicólogo deportivo y lo importante es poder el estrés realmente liberarlo a través del entrenamiento, pero no de mala manera y tampoco en los partidos. Es llegar lo más concentrado y claro posible sin perder la cabeza. Muchas veces en los partidos se pierde la cabeza porque uno se enoja, es un deporte de contacto y perder la cabeza es lo peor que uno puede hacer porque se le olvida finalmente todo lo que es el sistema de juego, todo lo que uno tiene planeado y todo lo que uno ha entrenado y decide hacer tonterías que realmente lo hace solo por enojo. Mm. Entonces, ese punto es súper importante antes de los partidos, realmente estar, no sé, 2 horas, 1 hora antes pensando en realmente estar concentrado y pase lo que pase dentro de la cancha, uno se mantiene concentrado en lo que tiene que hacer, que es su pega. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, creo que es súper importante también, yo te hablo del pre, de lo que, cómo tú te preparas, por ejemplo, física y mentalmente antes de un partido, y claramente también estamos hablando de un partido que es de contacto, o sea, un deporte que es de contacto físico, entonces claramente el estrés y todo lo que puede ser la rabia también juega mucho en contra para un deportista que es rugbyista dentro de la cancha, porque claramente se tiende un poco a enojar si es que hay malos movimientos o cosas así. De la misma forma, el estrés quería preguntarte a ti, pero desde otro ámbito. Es súper, yo creo que malo o es súper latero, por decirlo así, que un equipo claramente pase por malas rachas, que en tu caso lo han pasado en ciertos momentos. Y por lo mismo quería saber, tanto a nivel personal como equipo, cómo manejan un poco las derrotas y las malas rachas dentro de una temporada. Bueno, eso yo te diría que es de las cosas más complicadas en el deporte. Muchas veces en un deporte en equipo como es el rugby, las derrotas pasan por ti o pueden no pasar por ti. Y muchas veces esto genera frustración en personas que quizá lo dieron todo en un partido, pero que quizá el compañero no es que no quisiera darlo, simplemente se levantó enfermo, quizás se levantó desconcentrado, tuvo un problema en la pega, tuvo un problema en los estudios, le fue mal en una prueba, lo que sea, y anda desconcentrado. Y muchas veces ese pequeño eslabón que está fuera del lugar, que está mentalmente fuera, genera que todo el sistema pare de funcionar. Entonces, muchas veces es estresante el deporte en ese sentido porque uno le gustaría que el equipo esté al 100 y a veces uno sabe lo que es capaz el equipo de hacer, pero por pequeños problemas mínimos no somos capaces de lograrlo. Entonces, yo creo que lo más importante, y como ya te lo mencioné, es mantenerte constante. O sea, si bien uno puede perder, el martes siguiente o el entrenamiento siguiente uno tiene que estar ahí. Uno puede perder 2 semanas seguidas y el martes tiene que estar ahí. Uno puede perder 3, 4. A nosotros nos pasó que llevábamos racha ya de 10 partidos perdidos consecutivamente. Y claro, uno no quiere seguir ir a entrenar. O sea, ya llega un punto en que mentalmente uno está destruido. Dice, bueno, voy a ir a entrenar para perder de nuevo. Y claro, esa es la mentalidad que uno tiene que lograr sacarse de la cabeza y solo ir a entrenar nomás y mejorar de la mejor manera para realmente pasar esa racha. Perfecto. Como en el rugby y en la vida en general, cuando hay mala racha, uno tiene que mirar para adelante y seguir caminando y no hay de otra. Así que en el Claro. deporte es lo mismo. Perfecto.
Oye, antes de pasar a la última sección que tengo, que siguen siendo un poco preguntas personales, sí quiero poner una pausa y hablar un poco de lo que es el rugby en Chile. Porque claramente cada deporte tiene su masificación, por decirlo así, cada deporte tiene su visibilidad. Y el rugby es un deporte igual que en nuestro país está considerado de una forma bastante importante. Y es un deporte que también se lleva practicando hace mucho tiempo en nuestro país de manera visible, por decirlo así. Por lo mismo quería saber si tú crees que en Chile el rugby tiene el reconocimiento e importancia que se merece. Mira, la verdad el rugby últimamente ha tenido un crecimiento bastante fuerte, sobre todo por el tema del mundial. Nosotros clasificamos al mundial de rugby hace ya 2 años, el 2023, y esto combinado también un poco con que el fútbol no clasificó, que no es por desmilitar al fútbol ni mucho menos, pero le dio un poco más de visibilidad al rugby. El rugby antes era un deporte, te diría, prácticamente de colegios británicos, donde era obligación darlo en el colegio. Por lo tanto, y bueno, en realidad sigue siendo un poco de colegios británicos, pero hoy en día muchas otras partes han ido incluyéndose en este deporte. Se han dado cuenta de que es un deporte que cualquier persona puede jugar. Si es un deporte de contacto y que muchas veces uno necesita saber jugar el deporte para no lesionarse o cosas así, es un deporte que acepta a cualquiera. Eh, Desde la persona más sedentaria hasta la persona más activa puede jugar este deporte. Entonces, yo creo que eso también ha incentivado mucho a que mucha gente empiece realmente a gustarle este deporte. Y bueno, desde que agarró más visibilidad justamente, ha aumentado el nivel. Yo como lo veo, la verdad, y siempre lo he visto, es que nuestro techo, por decirlo de una manera, como país es la selección nacional. Son obviamente los mejores en teoría que tenemos del país, y si el nivel nacional o el techo que nosotros tenemos mejora, todo lo que está para abajo va a subir con eso. Y hoy en Ujú. día, con la cantidad de plata y con la cantidad de recursos que se le está dando a la selección nacional de rugby, hemos conseguido mejorar este techo. Y respondiendo a tu pregunta, si realmente tiene el reconocimiento hoy en día que merece, yo como amante del rugby te diría que no. Yo encuentro el rugby un deporte que mucha gente no logra comprender y que yo creo que estoy seguro que si se expandiera y realmente se diera a conocer el deporte como realmente es, mucha gente le agradaría y se metería a este deporte. Es un deporte que con pocos recursos uno puede jugar y que, como te dije, cualquier persona de todo estereotipo, de todas formas, puede jugar este deporte. Y, y me gustaría que en algún futuro el deporte tome el peso que se merece en este país y que, si bien el fútbol es claramente el número uno en este país y lo va a seguir siendo probablemente por muchos años más, que el rugby empiece a pisarle los talones al fútbol por atrás. Perfecto. Oye, bueno, voy con las últimas preguntitas que tengo preparadas para ti, Agustín, que también son muy personales. En el fondo, lo primero que quiero saber es cuál es tu sueño más grande a cumplir en el deporte. O sea, en el fondo, ¿cómo te ves tú en un tiempo más? ¿Qué a lo que aspira a llegar siendo rugbyista hoy en día? Mira, yo, si me preguntara esto hace 5 años sería totalmente distinta la pregunta, pero hoy en día yo la verdad es que siento que no sé si mi mejor momento en el deporte ya pasó, pero sí te diría que la cantidad de esfuerzo que estoy dispuesto a dedicarle a este deporte ya tuvo su pico. Yo hoy en día estoy muy enfocado en mi carrera académica y profesional, más que en mi carrera deportiva. Y justo tomando un poco el punto que tomaste recién en tu pregunta pasada, lamentablemente hoy en día en el rugby no hay tanto futuro, no es algo que realmente uno pueda escalar como en el fútbol. Entonces, claro, si a mí hace 5 años me dijeran, cuando yo estuve en la selección nacional, te podemos llegar a ofrecer 50 millones de pesos como sueldo de acá a 5 años jugando, si realmente la rompes, probablemente me habría dedicado al rugby y habrías parado de estudiar y le habría dedicado todas las horas del día en mejorar. Pero no es así, lamentablemente en el rugby o eres realmente una estrella para poder irte a Europa y aún así allá empezar a escalar desde abajo, o simplemente lo vayas a seguir tomando como un hobby, porque eso es lo que hay en este país, sigue Ujú. siendo un hobby. Entonces, respondiendo ahora sí tu pregunta, ¿qué veo en el rugby hoy en día? Es totalmente mi club creciendo. Ese es mi enfoque principal, la razón por la que sigo jugando rugby. Si bien me encanta el deporte, hoy en día mi pasión más grande dentro del deporte es ver a mi club en primera división, ver a mi club con su propia cancha,
que hoy en día no lo hemos conseguido. Y cómo me veo en el futuro, mi hijo jugando rugby, ojalá, y yo aportando en el club en lo que se pueda, porque esa familiaridad y esa mentalidad que es la que quiero que se inculque también un poco en este país, que Argentina la tiene, Nueva Zelanda la tiene, muchos otros países la tienen, pero lamentablemente acá no existe, es de que el club es tu segunda casa. Y acá todavía no se logra, pero me gustaría que algún día realmente sea mi segunda casa el club, que yo pueda ir con mis hijos, que haya una piscina, que haya un bar, que haya un buffet, y yo pueda ir a comer, pueda estar el día completo en mi segunda casa. Y para eso apunto hoy en día, que si bien somos un club chico, llevamos 5 años, como te dije, me gustaría que de acá a 20, 15, 20 años realmente sea eso posible y podamos tener instalaciones y todo, pero como te digo, todo del club, o sea, de mi segunda Perfecto. familia, pues. Claro, súper. No, súper bueno y en el fondo es bonito que esa como vibra de que sea una familia en el fondo y que en el fondo si sea tu segunda casa se lleve a cabo y se culturice de esta forma en nuestro país como se ha hecho, bueno, como dices tú en Argentina, en otros países que sí se tiene esa cultura Claro. del mundo del rugby. Mira, tengo una preguntita que siempre le hacemos a nuestros deportistas y a los que estamos entrevistando, que es súper simple. Que en el fondo tú, Agustín Lynch, o puede ser a nivel general de equipo, ¿tienes alguna cábala antes de los partidos? ¿Hay algo que hagan, una técnica importante que les dé suerte antes de los partidos o algo así? Mira, la verdad, sí, definida, no, cacha que no tenemos como club. ¿No? Eh, yo personalmente, cuando voy a un partido me gusta escuchar música que realmente ponga mis pulsaciones en alto, música movida. Mm, eh, y cuando estoy calentando, por ejemplo, me gusta seguir escuchando esa música y concentrarme, porque muchas veces uno juega al lado de su amigo, entonces muchas veces el estar al lado de tu amigo automáticamente puede llegar a desordenar esa concentración y la más mínima pérdida de concentración puede significar que uno entra a la cancha descolocado. claro, Entonces, yo personalmente me gusta escuchar música, no es algo que el resto de mi club haga, pero como cábala hemos intentado muchas, hemos realizado hartas cosas, hartas ideas de muchas personas, pero hasta el día de hoy no tenemos. Y me gustaría, como parte de nuestra construcción de identidad que estamos intentando, algún día tener una cábala que se respete para generaciones futuras. Yo creo que buenísimo. tarde o temprano la vamos a conseguir. Genial. Oye, y voy, bueno, lamentablemente con la última preguntita, porque bueno, me quedaría hablando horas, pero la última pregunta que te tengo preparada es, bueno, tú que mismo dijiste que también haces clases dentro del equipo, es como haces de profesor en juveniles. ¿Qué le dirías a una persona que quiere impartir este deporte, que puede ser una persona como tú, que cuando era muy chico, que tú lo impartiste desde los 6 años, quiere partir, pero no tiene las medidas ni sabe mucho del deporte, tiene miedo, por ejemplo, de que al ser un deporte de contacto físico, que pase algo, no sé? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a una persona que dice hoy en día, quiero, ¿sabes qué? Me interesa un poco el rugby, quiero partirlo. Mira, yo te diría que hoy en día el rugby tiene valores muy importantes que te diría honestamente que se han ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Valores que antes eran muy importantes, como por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. En la despedida al final de un partido se realizaban unos túneles donde los equipos pasaban en un túnel realizado justamente por los jugadores del otro equipo y se saludaban. Esto con el fin de dejar atrás el partido, porque dentro de la cancha las cosas se calientan, las cosas se caldean y muchas veces uno toma decisiones que quizá no le gustaría. Y si viene un deporte de contacto, muchas veces dentro de la cancha pasan cosas que uno no está orgulloso como jugador con los valores que este deporte significa. Entonces este túnel justamente era una representación de dejar todo lo de dentro de la cancha. Ujú. Era justamente con el objetivo de representar ese valor de dentro de la cancha es un deporte, pero fuera de la cancha somos personas y personas que nos caemos bien porque realizamos el mismo deporte y compartimos el mismo hobby y la misma pasión. Esos valores últimamente se han ido perdiendo levemente, pero se han ido perdiendo y si uno se da cuenta, más que todo por la competitividad. Y me gustaría que para las nuevas personas que les gustaría impartir esto, es enseñar este valor. Y bueno, el deporte se aprende. Uno puede estar un año jugando rugby y aprender. Yo te pongo el ejemplo, tengo un jugador juvenil
de los que yo entrenaba, que hoy en día va a ir a una prueba de selección dentro de 2 semanas para que vean sus aptitudes físicas, técnicas y todo, y ver si queda. Honestamente, yo pienso que va a quedar, y personalmente yo creo que uno de los mejores jugadores que hoy en día existen a su edad aquí en el país. Es una bestia, es un juvenil que yo te diría que es de los pocos que uno encuentra, uno de esos que uno mira y dice, este es una estrella. Claro, perfecto. Y lleva un año jugando rugby. Y uno dice, No, bueno, tengo otros juveniles que llevan 10 años jugando, pero nunca han llegado al nivel de él. Porque él tiene el esfuerzo, él tiene la constancia, él tiene las ganas. Y yo creo ujú, que la última palabra es la más importante, él tiene las ganas. Y uno como profesor muchas veces, conozco muchos profesores que van y simplemente hacen la pega y no tienen ganas de enseñar. Pero el que realmente tiene ganas se va a parar, va a aprender, va a instruirse y en poco tiempo, con las ganas necesarias, uno realmente puede instruir un buen rugby. perfecto. No, buenísimo. Bueno, Agustín, realmente una muy buena y bonita experiencia el haber estado acá compartiendo contigo. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. La verdad es que fue una entrevista, bueno, increíble. Aprendimos mucho un poco también de lo que fue y de lo que va a ser el torneo Arusa. Así que nada, desearte el mayor de los éxitos en lo que se viene ahora, tanto para tu equipo como para las competencias que se vienen, en lo académico, en lo personal, que estés muy, muy, muy bien. Y nada, bueno, esperamos seguir en contacto contigo para una próxima ocasión ahí a hablar más del rugby, que es un deporte tan bonito. Ah, gracias a ti, José, por la invitación y bueno, cuando quieran, me hablan nomás para volver. Y bueno, todas las personas que lo están viendo, invitadísimos a probar este deporte tan lindo. Eso que les Perfecto. vaya muy bien a todos. Gracias, Agustín, nuevamente por el espacio y el tiempo. Que estés súper bien. Igualmente nos vemos. Chao, chao. Bueno, y llegamos al final de esta increíble sección, Coliseo Deportivo, de este programa bastante importante y bastante interesante al hablar de rugby. Antes de despedirme, claramente quiero anunciar y agradecer a quien hace esto posible, G-Sports, nuestro auspiciador, organización de ligas y eventos deportivos, venta de artículos, elaboración de planes estratégicos e instituciones deportivas, gestión, marketing, liderazgo y trabajo en equipo. G-Sports. Contáctalos en www.gsports.cl o al más 569-7107-2995. Así que sin nada más, yo me despido hoy día de este increíble capítulo. Esperamos de nuevo hablar del rugby y con otros rugbyistas más nacionales en un próximo episodio. Y quédense atentos a nuestras redes que vamos a estar compartiendo con más deportistas nacionales. Que estén súper bien.